Así amaneció el entrevistado. Carlos Fernando Galán Pachón, buenos días y bienvenido, gracias por esperarnos. Comprendemos los compromisos múltiples que usted tenía en otras estaciones y medios de comunicación. Bueno, de sobra está decirle que era uno de los tantos que en el mundo admiraba a su padre, su línea de liberalismo, su fuste y su valentía. Lamenté que no le haya ido bien a usted a la alcaldía, a la alcaldía de Bogotá, pero la convocatoria ahora es para escuchar sus reflexiones tras la muerte de Popeye, este sicario de Pablo Escobar, que entiendo que estuvo en el círculo que armó el asesinato de su padre, y a parecer es el último de los sicarios de Pablo Escobar que muere en Colombia. Buenos días y cuéntanos qué pasó por su mente ayer. Bueno, muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la comprensión. Un saludo a todo el equipo de la emisora, un saludo a todos los oyentes de Ecuador que nos acompañan. Pues mire, es un momento de mezcla de sentimientos, obviamente, porque uno cuando conoce ese tipo de noticias, pues devuelve a la memoria y al corazón la situación que se vivió pues hace ya 30 años cuando fue asesinado mi padre. Este señor John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, era pues efectivamente uno de los sicarios principales del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, y él fue el encargado de conseguir el arma, que era un arma, según él explicó en el proceso judicial por la investigación del asesinato de mi padre, un arma especial para entregarle a los sicarios, que fue el arma con que al parecer asesinaron a mi padre. Entonces pues ese es uno de los miles de delitos que cometió este delincuente contra miles, o diría yo millones de colombianos que fueron víctimas del accionar terrorista del cartel de Medellín. Ahora hay que decir que a diferencia de otros casos, este señor Popeye estuvo en la cárcel más de 20 años. Muchos de los que tuvieron vínculos con el cartel de Medellín nunca respondieron ante la justicia, a diferencia de este caso de Popeye, donde sí estuvo 20 años. Uno pudiera decir que ha debido estar muchos más años, sí, yo creo que sí, pero pagó algo de cárcel. Hubo muchos otros que en los años 80 se aliaron con el cartel de Medellín para apoyar su accionar terrorista, para tratar de imponer un narcoestado en Colombia. Se enfrentaron a los jueces, a periodistas y a algunos pocos líderes políticos que defendían la democracia, y esos aliados del cartel de Medellín nunca respondieron por eso, la inmensa mayoría, no se supo. Colombia después vivió, ustedes recordarán, el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper con dineros del cartel de Cali, y en ese caso el cartel de Cali sí muchos fueron a la cárcel, muchos congresistas y muchos líderes. En el caso del cartel de Medellín no. Entonces eso es una parte de la historia que Popeye se lleva a la tumba, porque no contó quiénes fueron los aliados del cartel de Medellín en su totalidad, solamente mencionó unos pocos, y eso es parte de la historia que Colombia necesita conocer para que no se vuelva a repetir este tipo de acciones. Entonces yo sentí una mezcla de sentimientos ayer, porque pues yo no me alegro por la muerte de ningún ser humano. Yo confieso que personalmente por la acción que él hizo en el caso de mi padre, pues yo lo perdoné, porque él confesó y él dijo haber participado y confesó y pagó 20 años de cárcel por eso. Pero pues no hablo en nombre de las víctimas, solamente es un tema personal mío. Hay muchas más víctimas de Popeye que nunca conocieron la verdad, frente a las cuales nunca hubo arrepentimiento por parte de esta persona. Entonces pues yo creo que este es un momento que hay que aprovechar para recordar precisamente a esas víctimas, y en particular diría yo a muchísimas víctimas en cierta forma anónimas de Pablo Escobar. Hay muchísimos policías que fueron asesinados por este grupo terrorista donde estaba Popeye, y vale la pena que el país y a nivel internacional se sepa que hubo mucha gente en Colombia que se enfrentó a este cartel, que se enfrentó a ellos para defender la democracia. Uno siente, Carlos, a veces un poco de tristeza cuando ve que hay personas fuera de Colombia que, sin conocer la historia de Colombia y sin conocer lo que ocurrió aquí con Pablo Escobar y sus aliados, pero en cierta forma busca como glorificar la imagen de este terrorista y de este delincuente, porque consideran como un mafioso que tendría algo de, digamos, como una especie de glamour absurdo que no entendemos. Correcto. Los colombianos que sufrimos, pero en general los colombianos
que se le plantee esta imagen a este personaje. Entonces sí, esta es una oportunidad para decirle a todos los que nos están oyendo en Ecuador, pues que Escobar y sus aliados le hicieron muchísimo daño a Colombia, a millones de colombianos, y no solamente por los asesinatos que generaron, sino también en particular porque generaron una especie de cultura mafiosa, de cultura traqueta, de cultura de lo fácil, de acceder al dinero fácil, y todo eso ha afectado mucho a Colombia, y pues Colombia todavía sufre de ese problema del narcotráfico y de esa cultura que ellos generan. Entonces, sin duda, es una mezcla de sentimientos lo que sentí ayer. Juan Carlos Galán, gracias por compartirlos, no sabe lo atentos y conmovidos que estamos, pero sobre todo agradecidos por compartir una reflexión tan profunda y tan valiosa en un momento como esto. Usted usó la palabra exacta, glorificar, y la responsabilidad de esto está en gran parte para quienes no vivieron la historia como usted o no la conocen como yo, que debo ser un poco mayor que usted, estoy por cumplir 65. Estas telenovelas, estas series que hace Netflix, como decía, creando en torno a un criminal en serie, un glamour, y en otros casos justificándolo, sí, pobrecito, sí, fue maltratado, sí, sus traumas, sí, la pobreza, sí, hizo obra social, sí, transformó un sector de Medellín. En fin, qué bueno la advertencia, porque la solución no es que ese tipo de mensajes se dejen de emitir, sino que tras de ellos se arme una orientación, un debate que profundice el asunto. Alguna vez pasamos aquí en Ecuador una novela que se llamaba Sin tetas no hay paraíso, que fue un éxito en Colombia, y el acierto del canal de Coavisa donde trabajaba fue armar un foro siempre después en torno a aquello. Prosigo con otra inquietud. Hace pocas semanas hablamos con Juan Sebastián Marroquín, creo que es el nombre que se ha puesto, el hijo de Pablo Escobar, y él nos dijo que él logró finalmente algún momento contactarse con Popeye, hablar con él, visitarlo y entender y aprender ciertas cosas. Hasta donde yo sé, ¿por qué nadie de su familia quiso contactar o hablar con este criminal? Pues sí, efectivamente nosotros nunca tuvimos contacto con Popeye, pero digamos hay que recordar cómo fue el proceso. En el año, más o menos, si no recuerdo, en el año 2005, alias Popeye manifestó que quería aportar elementos nuevos que no había aportado en el pasado al proceso de la investigación del asesinato de mi padre. Él estaba en la cárcel por el asesinato de mi padre, precisamente en ese momento. Y él manifestó que él tenía elementos nuevos y que a raíz de la extradición de los miembros del cartel de Cali, él sentía libertad de poder hablar y contar lo que él sabía, adicional a lo que ya había contado. Y ahí fue cuando expresó y dio detalles de la forma como el ex candidato presidencial, ex ministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero, había participado en el asesinato de mi padre, y eso pues lo manifestaba por las reuniones en las que él presenció las discusiones entre Escobar y Santofimio. Eso fue un proceso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que tardó varios años, que llegó a una condena definitiva por parte de la Corte de Alberto Santofimio. Y pues nosotros, digamos, si bien tal vez cuando yo estaba en el periódico El Tiempo, que yo trabajé allí hace unos 15 años, Popeye trató de alguna forma de entrar en contacto con nosotros, pues nosotros consideramos que no era al lugar, porque consideramos que donde él tenía que hablar y expresar cualquier elemento que él conociera ante la justicia, y cualquier contacto nuestro con él pues podía llevar eventualmente a que pudiera alguien decir que había habido, digamos, algún tipo de interferencia en la justicia. Yo creo que sí era mejor que fuera lo que él considerara que podía contar y por qué podía contarlo, y que la justicia lo evaluara, porque evidentemente pues uno no le puede creer todo lo que dicen los delincuentes. Exactamente. Hay que hacer un análisis judicial de lo que dice, porque puede decir verdades y eso se demuestra con otros elementos de prueba, así como puede inventar cosas, y eso tiene que la justicia determinar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces preferimos por esa razón mantenernos al margen de cualquier contacto y dejarle a la justicia que fuera la encargada de hacer las diligencias correspondientes. Entendido. ¿Qué nivel de madurez y qué nivel de control? Yo, si lo veo cerca, lo ahorco. Yo no hubiera tenido ni esa madurez ni ese control, seguramente. Dios quiera que no me pase nunca. 8:47, Carlos Fernando Galán, una persona más le quiere preguntar aquí. Conductora de este espacio conmigo es María Clara Triviño, a las 8:47, y tiene una inquietud para quien es el hijo de Luis Carlos Galán, ex candidato presidencial de Colombia, asesinado por orden de Pablo Escobar. Señor Galán, si la política le costó la vida a su padre, ¿por qué usted sigue en la política también?
Bueno, yo era un niño cuando lo asesinaron, yo tenía 12 años, en el año 89. Pues para nosotros, mi padre era, pues obviamente todo era como nuestra vida alrededor de él y de su lucha en ese momento, y cuando él muere, pues sentimos una frustración muy grande de que ese proyecto se truncara, ese proyecto no siguiera adelante. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de formarme, de estudiar, y decidí empezar a trabajar en política porque consideré que el país seguía y sigue sufriendo muchos de los problemas que mi padre denunció, que él enfrentó, y consideré que valía la pena aportar para que esas ideas y ese proyecto no se frustraran, no se truncaran. Entonces eso es lo que me ha impulsado a mí a trabajar por la política, y si bien es cierto que no logré la alcaldía de Bogotá el pasado mes de octubre, pues iniciamos una etapa muy interesante porque decidimos crear un nuevo movimiento, nuevo de ceros, completamente de ceros. Empecé a trabajar yo, me salí del movimiento en el que estaba antes, y de manera solitaria, pero pues en términos políticos, pero con mucho apoyo ciudadano logramos una votación histórica, más de 1 millón de votos en Bogotá, y sin lugar a dudas esto abre el camino para que creemos un partido nuevo, y es lo que queremos hacer. Queremos crear un partido nuevo en Colombia en las elecciones del próximo mes de marzo del 2022, cuando son las elecciones de Congreso, y la meta nuestra es crear un movimiento ahí, digamos, a semejanza de lo que fue el nuevo liberalismo, que fue el movimiento de mi padre. Obviamente ya no existe, pero queremos volver a tener un movimiento que represente esas ideas liberales, ideas progresistas, pero que se alejan del populismo y que buscan hacer política a través de la evidencia y el sustento, y creemos que el país necesita eso en este momento, porque Bogotá y Colombia tienen hoy un reto político grande de salir de la polarización que tanto nos ha afectado. Qué bien. Usted ha llenado no solo 10 minutos del espacio, sino el alma de muchos oyentes y ciertamente a nuestro panel. Muchas gracias, Carlos Fernando Galán. Espero que venga pronto al Ecuador y entonces tendremos una conversación mucho más extensa, pero esta ha sido suficientemente productiva. Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, desde Colombia, a las 8:50, a propósito de que ayer murió el sicario que orquestó el asesinato de su padre, ordenado por Pablo Escobar.